Ahí está. Entonces, el día de ayer estábamos analizando el escenario de Euro USD, en donde estuvo dando un muy buen risk reward. De hecho, desde H4 nosotros veíamos de que los vendedores estaban en control, veíamos un easy down movement, las ventas estaban aumentando posiciones. Entonces nosotros alrededor de estos niveles, ya cuando veíamos un rompimiento de estructura, estábamos buscando algo lógico para poder ir ejecutando un trade. Entonces, ya desde otras perspectivas, ya de repente esta zonita, esta zona de oferta, para ir refinando, podríamos ir adentrándonos dentro de toda la estructura. Veíamos que esta zona era bastante interesante, el 50% también era una zona bastante llamativa. De hecho, ahí el precio llega, teníamos 7.6 pips de stop aproximadamente. Y ya hasta estos niveles en donde habíamos dicho de que esta era una zona bastante interesante para ir buscando compras. Eso nos podría haber dado cuánto, un 1 a 14. Sin embargo, el precio ya cuando nosotros salimos de una sesión o cuando estamos terminando una sesión, ustedes tienen la posibilidad de estar cerrando también sus trades. ¿Ok? Entonces, si uno cierra algún trade porque ya va a terminar la sesión y uno como trader intraday ejecuta un trade durante la sesión y lo deja correr un tiempo considerable y lo cierra ya alrededor del close de New York, entonces ustedes, ¿cuánto podrían haber hecho? Si esto se cerraba ayer, llegó hasta un máximo de cuánto, aproximadamente un 1 a 10, ¿verdad? Lo cual ya es un muy buen risk reward. En base a nuestra estructura, el mercado venía hasta este punto bajista, obviamente. Me dejaba un nuevo alto más bajo que el anterior, nuevo bajo más bajo. Pero, ¿qué vemos aquí? Vemos cansancio. ¿Sí? El precio me vuelve a formar un nuevo alto más bajo. Sin embargo, ¿qué hay aquí? Hay una falla estructural. ¿Ok? Que el precio falla. ¿Por qué? Me forma un nuevo bajo, pero que ya no es más bajo que el anterior. Entonces, a partir de esto, ¿qué va pasando? El precio me deja un nuevo mínimo. Vemos rompimiento de estructura. Eso que les dice que ustedes se pueden estar saliendo nuevamente en qué zona. Alrededor del 50% de esta wick que todavía no había sido mitigada. Entonces, hasta ahí, ustedes fíjense, de igual manera conservaban ese 1 a 10 estructuralmente. Entonces, se podían haber salido aquí a las 15, ¿verdad? Con este trade llevándose un 1 a 10 o en todo caso estructuralmente, ustedes entienden que cuando el precio obviamente me hace un rompimiento de estructura previo, debe volver a mitigar hasta ciertas zonas para llevar, si es que el mercado quiere, hasta nuevos puntos más altos. En donde esto que se está dando aquí también podría dar esta perspectiva, ¿no? Nosotros tenemos de que el mercado llega hasta esta zona y ustedes ya saben también el concepto de reacción en cadena, en donde el mercado nos da aquí ya el rompimiento de estructura, ¿verdad? Vuelve hasta esta zona con un cansancio. También las compras se van agotando. Así que a partir de ahí, en el 50% ejecutábamos esto. El mercado sale disparado, pero por aquí nos deja ineficiencia y por aquí nos deja este máximo. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que el mercado podría llegar a mitigarme toda la ineficiencia, todo el imbalance que tenía alrededor de estos niveles, llegar hasta algún 50% de esos niveles. De hecho, hasta esta week todo es válido. Toda esta área es un área de interés en donde el precio podría fluctuar y podría estar cayendo hasta niveles más bajos. Es también una perspectiva que nosotros deberíamos estar considerando. Entonces, a partir de esto, ¿qué vamos viendo? Tenemos dos perspectivas. Una de ellas en donde aquí el mercado llega hasta esta zona, ¿verdad? Una zona de M15. Si yo me bajo a temporalidades más bajas, para quienes gustan, ¿qué hace el mercado? Se mete hasta esta zona y ¿qué vemos aquí? ¡Pum! Todo este desequilibrio nuevamente. El mercado llega, ¿verdad? A partir de eso vemos nuevamente cansancio. Cada vez que ustedes ven este tipo de acción de precio o de price action, es muy probable que vean alguna especie de cambio de carácter nuevamente. Entonces el mercado llega ya con cansancio, vende shortening of the trust. A partir de eso el precio que hace, pum, rompe estructura, ¿verdad?
Miren acá. Rompimiento estructural, zona que generó eso, la última vela alcista, antes de todo el movimiento. El precio se mete nuevamente ahí, luego va a haber cierre de velas por debajo de ese punto estructural, pudieron haber hecho este tipo de entry. Ahí está, 8 pips. Nuevamente estamos eh, con la premisa de tratar de tener un stop menor a 10 pips siempre. Bueno, ya ustedes con que hagan algún trade entre zona y zona, ¿verdad? Entre esta zona de oferta hasta esta nueva zona de demanda, ustedes se pueden estar llevando un 1 a 5 súper fácil, ¿verdad? Que vendría a ser hacer trading entre esta zona de oferta y esta nueva zona de demanda. Que fíjense, esta zona de equilibrio a mí me genera todo ese desequilibrio. Entonces, por eso esta zona puede ser una zona importante. Y de hecho lo fue. Miren cómo el precio llega aquí. Vemos un nuevo cambio de carácter. Tenemos toda esta zona, ¿verdad? El precio llega aquí y a partir de esto nuevamente vuelve a subir para arriba. Entonces, ¿qué estamos teniendo ahora mismo? El mercado hacía este cambio de carácter. A partir de esta zona comienzan a entrar las compras. Ahora, obviamente, alrededor de estos niveles hay cosas que todavía no se habían mitigado, como por ejemplo el 50% de todo este nivel, ¿verdad? Y en ese 50% yo quiero ver algo lógico para decir que puedo entrar. ¿En dónde? De repente, fíjense, aquí nosotros teníamos todo esto, el precio saca ya con esto liquidez. A partir de eso vemos esta FU Candle que sacó nuevamente liquidez de este máximo. O en otra perspectiva podríamos estar mirando lo siguiente. Vamos a ver si en M5 el mercado deja algo interesante. Ok, miren aquí. En M5 el mercado sube, aquí todavía no te da el 50% que teníamos en M5. Fíjense cómo en M5 inclusive todo está mucho más claro. Teníamos una wick que no había sido mitigada, teníamos el 50% de eso y por eso les digo que no hace falta pasarnos al low time frame todas las veces. Miren ahí, eso nos da un stop de 2.2 pips. Entonces, haciendo trading de zona hasta esta siguiente zona nuevamente, porque este nivel que hizo me provocó un nuevo rompimiento de estructura, ¿verdad? Aquí teníamos cierre de ineficiencia o lugar de exit de un trade y esto ya nos daba nuevamente ¿cuánto? Un 1 a 15. ¿Sí? Entonces es muy fácil hacer trading cada vez que ustedes están teniendo ya todos estos conceptos. Así que ahora, ¿qué se podría ver? Yo tengo entendido hasta el momento de que, bueno, veo todas estas barras que me estaban dando un easy down movement, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre aquí? Cuando el precio llega alrededor de estos niveles, él me da esta absorción. Miren cómo tenía un volumen muy alto. Esta barra fue una barra totalmente bajista. Miren lo que fue esa barra. Fue algo así, para que tengan una idea, en su creación. Y luego de tener una barra totalmente bajista, ¿qué ocurre y cómo cierra esto? Cierra de esta manera y termina con toda esta wick. Al estar cerrándome una ineficiencia. Entonces, ¿yo qué podría hacer? Yo ya ejecuté un trade aquí. Le estuve mostrando aquí el posible exit o el exit perfecto de este trade, ya que aquí esto me genera, y se dan cuenta cómo tienen que ser muy observadores, porque aquí el mercado, una vez que completa esta ineficiencia, ¿qué tipo de ineficiencia era? Una ineficiencia que me generó prácticamente puras barras alcistas, ¿sí? Prácticamente puras barras de compradores, en donde aquí este movimiento, yo me pregunto, ¿fue un movimiento genuino, sí o no? Y recurro a mi herramienta de volumen. ¿Y qué me dice el volumen? El volumen me dice de que efectivamente este rompimiento aquí o en toda esta zona hay puras compras. Entonces, ese movimiento es un movimiento en donde sí, cuando el mercado llegue nuevamente a completarme esta eficiencia, yo podría estar buscando compras. ¿Se dan cuenta la lógica? Y cómo el mercado llega a este punto. Y nuevamente, ¿qué ustedes tienen? Tienen su herramienta de momento. Ya creo que todos saben leer. Entonces aquí mi momentum alcista se da en este tiempo como el precio regresa. Nuevamente el momentum fue alcista, el precio llegaba de una manera muy correctiva, ¿sí?
Entonces veíamos cansancio, veíamos que el mercado llegaba hasta ahí. A partir de eso, que podríamos haber hecho? Ejecutar un trade aquí, el stop por debajo de este, y miren lo que nosotros podríamos haber estado ganando nuevamente. No sé si es que alguno de ustedes llegó a ver este trade. Este trade pudo haber sido desde ese punto, un entry aquí, el stop por debajo de estos 4 pips. Y bueno, acá nosotros tenemos esta zona que pudo haber sido también una salida bastante interesante. A ver dónde. Tengo esta wick. Vamos a medir esa wick. Toda esa wick. Tengo de que ya la base fue testeada, entonces no me interesa ese punto. Me interesa este 50%. Eso me pudo haber dado fácilmente un 1 a 7. Entonces se dan cuenta como con un solo par podrían haber sacado aquí en venta, en compra. Ahora, ¿podría ser esta oportunidad? Podría ser. No estamos analizando todo el contexto, algo que uno siempre tiene que hacer para poder ejecutar, obviamente, un trade con éxito. Sin embargo, puede ser una entrada de riesgo. Como ya ganaron aquí, como ya ganaron aquí, como están contra profit, como están ya prácticamente jugando con ganancias, sí, obviamente pueden darse la libertad de estar jugando con este tipo de trade. Pero mientras ustedes están en el proceso de ir acumulando esos profits, tienen que ser cautelosos, tienen que ser meticulosos, tienen que ser observadores, tienen que poner todo en contexto. Ahora, cuando ya están en profits, ahí de repente pueden ir jugando un poco más y pueden ir rompiendo ciertas reglas. Eh, a ver, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ok, entonces, esto es lo que tenemos ahora mismo. El mercado, vamos a ver, vamos a pasarnos a M3. En M3 nos daba este movimiento correctivo a la baja, aunque llegaba hasta esta zona, entonces que estuvimos estudiando, daba esta posibilidad de trade con 4 pips stop. Entonces el mercado, ahora les pregunto, con este spread, le decía, obviamente uno puede hacer este tipo de trade, pero vayamos a la lógica nuevamente. Con este spread y con este volumen de compras, ¿qué ustedes harían? Quiero ver ahí en el chat. ¿Qué ustedes harían en este punto aquí? Tenemos de que el mercado rompió esta estructura, está llegando a rebalancear, llegó al 50% de esto. Pero ¿qué conclusión pueden sacar con esto? ¿O qué se les ocurre? Tal vez alguna posición de hedge, o cerrarían su compra ahí, ganando, habiendo ganado ya todo este recorrido, para poder ver si a partir de ahí el mercado cae hasta otros niveles más bajos. ¿Qué harían en ese punto? Ninguna entrada por volumen, rompimiento en M1. Ok. ¿Saben cuál es la precisa? Algo que en un momento cambió mi trading para bien, obviamente, es entender de que cada zona, como siempre le digo, cada zona es una zona de observación. ¿Ok? Entonces, entendiendo de que estos niveles son niveles de observación, yo quiero entender qué me está indicando aquí el precio para poder correlacionar con lo que estuvo haciendo el mercado en el pasado, para poder poner todo en contexto nuevamente. Entonces, ¿qué uno podría hacer aquí? Podría o esperar a por un cambio de carácter. Un cambio de carácter puede ser representado por, por alguna barra, en este caso una barra de debilidad, ¿verdad? Por parte de las compras. Podríamos estar viendo algún rompimiento en M1 o también podríamos estar viendo algún movimiento violento o semiviolento, entendiendo de que si el mercado hace eso, si hace algo así, obviamente esto o probablemente el mercado me podría estar dando alguna entrada alrededor de estos niveles nuevamente. Y ahí ya podría ser o por ineficiencia, te van a poner en contexto con el volumen, que ya saben leer el volumen, por ineficiencia o al cierre de la ineficiencia o en alguna zona de wick o por algún sponsor candle. Ya ustedes tienen muchas herramientas para ir ejecutando trades con éxito de esa manera. Entonces, ahora mismo, ¿yo qué haría? Yo
me quedaría en modo observador. O sea, el mercado me da un spread muy grande de momento. ¿Sí? Veo de que el volumen también va aumentando a medida que el precio va subiendo. Entonces, todavía quiero esperar. Me gusta siempre ver alguna especie de desaceleración alrededor de estos niveles. Así que si voy metiéndome dentro de toda esta zona, vamos a ir limpiando un poquitito esto. Si nos vamos metiendo dentro de toda esta zona, yo que voy teniendo aquí. A ver, en M3 yo tengo esta wick en ese punto y tengo el 50% de esta wick. Van a ser puntos de observación. ¿Y qué yo hago si es que, por ejemplo, veo todo este panorama, pero si yo ya gané aquí y ya gané aquí y de repente no quiero arriesgar, o sea, no hace falta de que metan todos los trades que vayan viendo, ¿sí? Es mucho más importante que ustedes cuando vayan viendo algunos escenarios a los cuales no le tienen tanta certeza, no están viendo bien lo que está ocurriendo, dejen a modo observación y vayan con ese trade a su journal. ¿Sí? Entonces, ¿qué podríamos hacer en este caso? Si yo gané aquí y ya gané aquí y gané aquí en compra, bueno, puedo estar en modo estudiante y puedo ejecutar esto aquí a modo de journal, trade a modo educativo, para entender el movimiento del mercado. Entonces, si esto se me va a favor y llega hasta mi zona, la zona que estamos buscando, que sería estos niveles, ¿cuánto esto me podría dar? Me podría dar un 1 a 21. Eso sería, obviamente, hipotéticamente, en el caso de que el mercado llegue hasta estos niveles, ¿verdad? Entonces yo puedo dejar esto a modo de estudio y voy viendo qué va haciendo el mercado. Entonces, es bueno que ustedes hagan también este tipo de ejercicio, porque cuando ustedes están haciendo este tipo de ejercicio a la hora de hacer live trading o al hacer trading en vivo, ustedes van viendo las emociones que desencadenan el estar ejecutando esto. Entonces, a mayor repetición, ustedes ya se van a ir dando cuenta de que hay ciertos patrones o de que su subconsciente va detectando ciertos tipos de trades con los cuales se dan cuenta de que ustedes están siendo muy buenos. Entonces, a partir de ahí, ustedes se enfocan en lo que están siendo buenos. Y ahí ustedes van mejorando cada vez más y más y más. Porque tienen varios tipos de entrada. Y no hace falta de que ustedes ya inmediatamente aprendan a hacer un 1 a 15. Porque al fin y al cabo, ¿cuál es la precisa? Que ustedes puedan a fin de mes estar cerrando por lo menos con un 20% de profit. ¿Verdad? Entre un 10 y un 20%, 10 para arrancar como mínimo, 20% sería lo ideal. Y a partir de ahí vamos escalando. Entonces ya ahí viene a ser algo matemático, en donde ustedes dicen, ok, ¿qué yo necesito para en un mes estar alcanzando un 20% de rentabilidad? ¿Cómo yo podría desglosar eso? Si yo hago de repente un 1 a 3, algo que es extremadamente fácil de hacer, un 1 a 3 de risk reward. Eso quiere decir de que yo necesito en el mes, a ver, 3 por 6, 3 por 7. Si hago 7 trades, si solo tengo 7 trades en el mes que me den un 1 a 3, yo ya tengo un 21%. Entonces se dan dando cuenta cómo es súper fácil y súper sencillo cuando ustedes también ponen en contexto la matemática. Porque si ustedes van haciendo un 1 a 3, inclusive, ¿cuántos 1 a 5 necesitan para hacer un 20% en el mes? Necesitan 4. O sea, 4 trades que les haga un 1 a 5. Y ustedes con todas las herramientas que tienen, con todo el arsenal que tienen para ir analizando las gráficas, aquí, fíjense, y esto es a partir de ayer, pudieron haber hecho un 1 a 10. Aquí un 1 a 5. Aquí un 1 a 15. Aquí un 1 a 7. ¿Se dan cuenta? Y esto en cuanto, en 2 días. Ahora, ¿cuánto le podrían hacer a un par en un mes si se están enfocando? Podrían hacerle muchísimo, más aún si es que van utilizando el interés compuesto. ¿Y van a haber pérdidas? Obviamente que sí, es parte del negocio, es parte de el ser trader, pero obviamente teniendo un risk reward
en donde yo arriesgo el 1% y luego estoy ganando un 10 que me hace perder un 1% más. Y total, estoy prácticamente 8 veces más en profit. Ok, entonces estuvimos viendo ya lo que fueron algunos trades que se estuvieron desarrollando durante el día ayer. Estuvimos viendo aquí el escenario del día hoy de lo que estaba haciendo euro dólar, en donde para poner un poquitito nuevamente en contexto, el mercado desde el día de ayer venía haciendo lo siguiente. De hecho, venimos bajistas. Todavía no vi un cambio de carácter muy grande. El único cambio de carácter que vi fue este de aquí, en donde voy a evaluar qué pasa cuando el mercado llegue nuevamente alrededor de esta zona. ¿Ok? Entonces, continúo bajista. Entonces, a partir de lo que hacía el mercado, a partir de lo que hacía el mercado el día de ayer, aquí yo tenía este desequilibrio. El mercado llegaba aquí, teníamos este trade a la baja. Inclusive, si es que uno todavía mantenía esa posición, ¿cuál hubiese sido el caso? Desde este nivel, teniendo un profit aquí, eso hacía un 1.14, un 1.15 aproximadamente. Ahí, 1.15. Entonces de ahí, si ya el precio me daba todo este desequilibrio, inclusive ya podría haber estado corriendo en break-even. ¿Sí? A partir de ahí, esto me daba todo este movimiento, daba otra venta aquí, daba una compra aquí, otra venta alrededor de estos niveles. En una temporalidad de M3 se veía súper bien. Y ya a partir de estos puntos nosotros entendíamos que el mercado me iba rompiendo estructura en M3, llegaba hasta este nivel, tocaba esta wick que no había sido mitigada, podría haber sido una oportunidad con 4.6 pips de stop para ir a buscar un 1.21. Ahora, ¿qué pasa si uno entra en en estos escenarios? Ojo que no hace falta, y vuelvo a repetir, no hace falta de que ustedes dejen corriendo todo el lotaje completo hasta aquí. Obviamente, sí van a estar ganando muchísimo más si es que dejan correr todo o al lotaje completo todo este trayecto, pero ya ustedes tienen puntos estructurales en donde pueden ir cerrando volumen. Entonces, si el mercado llega aquí, cierro X volumen. Llega aquí, vuelvo a cerrar otro volumen. Llega aquí, vuelvo a cerrar otro volumen. Entonces, ya cuando llega hasta este nivel, es cierto, tuve un mega trade, pero ya yo fui comiendo, fui ganando dinero a medida que el trade se va haciendo algún recorrido. Entonces, hasta aquí yo puedo haber cerrado un 60%, un 50%, con un 1 a 6 o con un 40%. Entonces eso a medida que ustedes ya van practicando más, van a ir también testeando esto a la hora de ir cerrando sus ganancias parciales y van a ir viendo qué es lo que se adapta a su metodología de trading o a su personalidad. Ok, esto entonces por el lado de euro dólar. ¿Qué más? Ok, AUD-USD. El día de ayer le decía que aquí había esta zona, sin embargo no me gustaba y no hubiese habido correlación entre euro dólar y AUD-USD. Entonces yo le dije que este escenario quedaba totalmente descartado y de que probablemente las ventas continúen. Entonces eso mismo ocurría, el mercado continuaba cayendo. De hecho en 4H, yo creo que ahora AUD-USD está en un ciclo bajista, ¿verdad? Él debería llegar hasta esta zona. Es un nivel muy importante. Yo creo que el mercado debería llegar hasta esta zona de aquí y a partir de esta zona nosotros estaríamos buscando nuevamente compras. ¿Hasta qué zona o hasta qué niveles? Probablemente hasta estos niveles de aquí, donde hay ineficiencia. Entonces, con AUD-USD, lo último que hizo, el último rompimiento estructural, lo que yo tengo aquí, yo tengo este fractal que se formó. Tengo que aquí me rompió esta estructura. Tengo esta wick que no ha sido testeada, entonces me gustaría ver cómo llega ahí. Podría ser algo así. 1.10, suavecito. O hasta aquí, 1.28.
Entonces vamos a ver cómo llega hasta estos niveles. Si vuelve a romper hacia abajo, entonces este nivel creo que me gustaría, este nivel decisional, porque tengo mucha ineficiencia. Ok, entonces ya tienen ahí AUD me pide Kevin Libra Gem. Miren este escenario que habíamos dejado. Habíamos dicho que el mercado probablemente haga algún movimiento al alza y a partir de ahí se caiga nuevamente. Reaccionó a partir de puntos dentro de esta ineficiencia. Vamos a ver qué hizo. Vamos a estudiarlo. Bueno, este fue un trade también que creo que habíamos dejado como caso de estudio. Miren cómo esto va recorriendo. Recuerdo que cuando hicimos esta clase, esto se encontraba alrededor de estos niveles. Miren todo lo que recorrió. O sea que para quien tomó esto y quien tiene la paciencia hasta ese nivel, pudo haber estado corriendo un 1 a 56, sin tener en cuenta que llegó a un 1 a 60. Ok, entonces Libra Yen continúa con un carácter bajista en 4H. Si nos vamos a mirar, todavía creo que tiene que llegar a neutralizar estos mínimos. Obviamente un carácter bajista muy claro. Y se está deteniendo. Miren, hay compresión, las ventas están saliendo. Entonces, nada, loco que haya alguna especie de cambio de carácter dentro de poco. Sin embargo, en cuanto a la estructura del price action, nosotros tenemos que continuamos bajistas. Esa sería mi zona a considerar. Ahí. Vamos a ver qué pasa. Para buscar mis compras hasta estos niveles, buscaría el cambio de carácter. Vamos a ver qué está haciendo en low time frame. Está acumulando, todavía no rompe estructura. Este punto estructural todavía no rompió, sí quebró alrededor de estos niveles. Esta podría ser una zona a tener en cuenta. Entonces podría ser algo así el mercado. Podría llegar aquí y llega hasta aquí. Y de ahí, ¡pop!, se cae nuevamente. Entonces eso veo ahora mismo con Libra Gem. Toca esperar un poquitito, tener paciencia, pero si confirma, obviamente. ¿Cuáles son los datos? Venimos bajistas, ya se confirma aquí un rompimiento de estructura. Cuando se confirma un rompimiento de estructura, ¿qué es lo que se espera? Se espera un retroceso, un pullback. Entonces, ahora el mercado está mostrando ya el shortening, ¿verdad? Of the trust o el cansancio. Ya también nuestro volumen va disminuyendo, el volumen de venta. Entonces, por eso es que se esperaría esto, o esta zona se ve interesante. Ya al llegar a estos niveles, ustedes pueden buscar confirmación en low time frame o confirmación estructural, ¿verdad? Está interesante, bastante interesante. Entonces, eso, equipo. Dudas, consultas para todos quienes están con el 1 a 1 con la mentoría. Esta semana vamos a estar registrando ya el día de hoy. Vamos a estar haciendo el primer 1 a 1. Así que vamos a ir haciendo por orden, ¿sí? Entonces, todos van a tener su lugar. Vamos a estar aclarando todas las dudas. Vamos a estar repasando la metodología. Les pido que tengan una agenda o algún cuaderno para anotar, porque va a ser mucha información en esa hora que vamos a estar teniendo. Entonces, eso, equipo. Espero que tengan felices profits, que hayan aprovechado las oportunidades que dio Eurodólar. De igual manera, pueden continuar esperando a ver qué se desarrolla el día de hoy, si es que pueden estar aprovechando nuevamente alguna oportunidad. Entonces, eso, un saludo para todos y hasta una próxima sesión.